Hola a todos, bienvenidos a Veterineando. Hola Majo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. Pues yo soy Ischel Palacios, yo soy Majo Robles y el día de hoy vamos a platicar sobre las enfermedades más frecuentes en consulta. Exactamente, creo que es un tema pues relevante, ¿no? Ya más o menos platicamos sobre cuándo llevar a tu pequeño o al veterinario, pero pues ahora vamos a conversar sobre por qué los lleva. ¿Por qué creías que es la causa más frecuente o cuál es la que más ves? En mi experiencia, el signo más frecuente por el que van a consulta son diarreas. Bueno, diarrea y vómito. Pero bueno, la diarrea y el vómito no nada más es porque comieron una cosa que no debían de haber comido y los empezaron a presentar, pues son muchas enfermedades que nos pueden dar esta signología. Claro, pero bueno, en tu experiencia, ¿cuál sería como? Pues yo creo que también, sí creo que es lo más frecuente que tengan diarrea, que tengan vómitos o que tengan inapetencia. Ujú. Creo que es de las cosas más frecuentes y como bien dices, es de las más inespecíficas. Por supuesto, no es lo mismo pensar en un paciente que tuvo dos, tres diarreas y que está de buen ánimo y que está comiendo bien y que además la historia, pues, sí nos dice, ¿no? Que de pronto hubo ahí, algún tipo de indigestión, a un paciente que lleva 10 diarreas completamente líquidas y además no quiere y además está deprimido. Edad, raza, especie, no es lo mismo un perro con diarreas que un gato con diarrea. Exacto. Entonces, pues sí es importante que cada médico defina cuál es el proceder, pero definitivamente coincido contigo. Diarreas creo que es lo más frecuente. Y ya específicamente hablando de por qué esas diarreas, pues yo creo que sí una gran parte es por indiscreción. Alimentaria. Sí. Siento que luego muchos tutores no quieren decir la verdad por temor a ser juzgados. Pero no teman. Sí, la verdad es que yo prefiero mil veces que me digan la verdad. Le voy a decir la verdad. Le di su bipe de chorizo. Sí. No, bueno, es que luego, pero qué bien come perro. Ya ni yo. Sí, invítenme la próxima vez a su carnita asada, ¿no? No sean envidiosos. A mí también me gusta. Pero sí, prefiero mil veces que me digan, sí, la verdad cometimos el error de ofrecerle esto porque nos vio con la carita de ya, la misma con la que nos manipulan todos los perros, esa que ya todos conocemos. Entonces, sí, creo que es muy frecuente, pero no es el único motivo por el que se pueden presentar estas diarreas. Creo que en gran parte también son enfermedades infecciosas. Sí. Más frecuente en cachorros que en pacientes adultos, pero también los adultos llegan a presentar enfermedades virales, enfermedades parasitarias o incluso enfermedades bacterianas. Claro que es importante mencionarlo, ¿no? Muchas veces decimos infeccioso y luego pensamos en parvo, en moquillo o en estas enfermedades, pues que obviamente sí nos preocupan, que sí son relevantes por la gravedad que tienen, pero pues infeccioso también es una enfermedad parasitaria, también puede ser una enfermedad bacteriana, ¿no? Entonces, sí, es muy frecuente que se presente. Que ahora, no sé tú qué opines, a mí sí me gusta justo con los tutores siempre platicar de la importancia de los estudios. Porque muchas veces luego la gente nada más llega a consulta diciendo, yo nada más quiero que le inyectes algo para que quede. Pero la realidad es que, claro que se puede hacer, ¿no? Pero lo único que estamos haciendo a veces es frenar la signología y realmente no estamos, pues, resolviendo el problema de origen. Claro, y aparte, o sea, no siempre lo va a resolver, ¿no? Si, no sé, el cachorro se comió una pelota, pues no importa cuántos antieméticos le administre, o sea, no voy a frenar el vómito, ¿no? Exactamente. O si el cachorro tiene parvo, pues una inyección o un medicamento, un lo que sea, no va a hacer una diferencia. Entonces,
Digo, habrá pacientes que sí se puedan manejar, pues, conservadoramente, que sí se podrán tratar únicamente con, pues, conocer la historia y la signología, no todos. Creo que también punto importante, o sea, no hay inyecciones mágicas. No, yo no sé por qué todavía existe demasiado esta, petición de: "Es que nada más quiero que le inyecte algo". Pues no, muchas veces ni siquiera le va a inyectar nada, ¿no? Exacto. Se lo van a dar ustedes en casita, porque sí se puede tratar ambulatorio, pero, pues no, las inyecciones no son la solución. Yo no sé por qué tenemos esta idea de que una inyección va a resolver todos los problemas. Porque creo que es algo muy cultural y es que antes, pues muchos veterinarios sí se manejaban así. Creo que, pues obviamente la medicina veterinaria ha avanzado muchísimo a lo largo de estos años, lo cual es muy bueno porque pues eso representa una mejor calidad de vida para nuestros pacientes, expectativa o bueno, esperanza de vida, pues tratamientos muchísimo más específicos y adecuados para las diferentes patologías que se presentan, pero antes sí era de, pues los perros comían las sobras, los perros nada más ibas, los inyectabas una vez en toda su vida para vacuna de rabia y san se acabó, y a veces ni siquiera tenían vacunas, jamás se desparasitaban y la gente realmente, pues, no tenía esa cultura del cuidado, pero ahora ya es diferente. Y esa es la a mí sí me gusta decir la importancia de llegar a el origen del problema, Claro. porque si no, de todas maneras, por más piquetes que nosotros pongamos, como comentabas, no vamos a solucionar el problema y nada más van a ser gastos innecesarios, piquetes innecesarios, estrés para el paciente y los cuadros van a seguir evolucionando. Claro. Sí, totalmente. Creo que, ese es un punto importante, sí hay que llegar al diagnóstico, y no solamente de las diarreas, ¿no? Creo que otro problema bastante frecuente que hace un rato comentábamos, tal vez por una razón yo no veo tantos, pero sí creo que es de las más frecuentes, son problemas respiratorios. Sí. A mí sí siento que, bueno, también ha sido en mi experiencia personal. It's my opinion. No, no es cierto. Sí, sí es cierto. Pues sí, obviamente en épocas de frío sí fue más, frecuente, al menos que me llegaran pacientes con cuadros respiratorios, pero me pueden llegar a lo largo de todo el año. Sí, tal vez yo con lo que más los relaciono es con época de vacaciones. Y creo que tiene que ver con pensiones, ¿no? Que se quedaron en pensión, poblaciones altas, posiblemente ahí es en donde sí tenga más pacientes con cuadros respiratorios, sí, ¿no? ¿Y qué signos son los que vemos? Pues tos, secreción nasal, sí, un poco de depresión, algunos llegan a tener fiebre, no todos, importante, no los mediquen, ¿no? La fiebre no se trata igual en perros que en humanos, no son, niños chiquitos, entonces no los medique, por favor. Sí, sí, porque luego sí me ha tocado que luego hay gente que dice: "Ay, es que le di un ibuprofeno", y por dentro mi corazón se rompe en mil pedazos. Es que ya le di tempra. Dije: "No, señora". Para ellos no funciona igual, Por favor, no lo hagas, sí. sí, 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 porque si no, aquí también ya podemos entrar en temas de intoxicaciones innecesarias, Totalmente, y empeoramos o agravamos los cuadros. completamente. Em, pues creo que la tercer causa más frecuente de consulta serían problemas dermatológicos, ¿no? Sí, Es que mi perro se rasca, es que está rojito, es que tiene ronchitas, sí lame mucho las patas. las orejas, que sí, las orejas son considerados problemas Ujú. dermatológicos, y pues obviamente es todo un mundo, ¿no? La verdad es que lo voy a decir, no me gusta, no me encanta la dermatología, sé lo básico, lo mínimo indispensable que tengo que saber para decir: "Necesito ayuda de un dermatólogo", Oye, sí, claro, un ¿no? especialista. Porque la verdad es que es bien complejo, o sea, es, de verdad, un mundo, me parece inmenso, Ujú. y todo es lo mismo. Todo es piel roja, todos son, granitos, todo es comezón, ¿no? Sí. Entonces
Eh, sí, creo que ahí muchas veces vamos a tener que apoyarnos de subespecialistas, Ajá. pero sí, es muy frecuente que me consulten por problemas dermatológicos. No sé a ti qué tal. Sí, sí, fíjate que me pasa mucho con cada vez más frecuencia y cosa que siento que antes no sucedía, ahora pues mucho lo hemos asociado médicos generales, obviamente no tengo la especialidad en dermatología, bueno, subespecialidad en dermatología, pero sí lo hemos asociado mucho a alergias alimentarias. Y aquí pues entra también el que tutores, ustedes en casa, sí se apeguen mucho al tratamiento, porque normalmente las alergias alimentarias, pues van por problemas de reacciones a cositas específicas en las proteínas, no a todas las proteínas, casi siempre, me ha pasado a mí en lo personal, que es a la proteína del pollo, y en perros que en su casa les dan pollito. Entonces estos cuadros se agravan muchísimo y una vez que retiramos el pollo, mejora mucho la condición. Pero la verdad es que, obviamente, todos estos problemas sí tienen que ir apoyados de un especialista. Sí, completamente, porque además muchas son condiciones que no se curan, Claro. ¿no? Entonces que pues para poder mantenerlas controladas, pues sí que tenemos que tener un seguimiento bastante frecuente y como dices, seguir indicaciones al pie de la letra. A mí me ha tocado, por ejemplo, pacientes que les dan dietas hipoalergénicas, que vale la pena mencionarlo, son bastante costosas Sí, pero aparte les dan su pollito, ¿no? O aparte le dan su sobrecito de pedigrí y es como ya no sirvió de nada que gastaran en unas croquetas caras. exactamente. De nada. Sí, sí, entonces, pues sí, eso es importante, pero nos estamos desviando un poquitito del tema. Sí, la verdad sí, perdona, ahí me tiene que echar. No, no, está muy bien. Yo creo que otro problema bastante frecuente, que no es causa de consulta, o sea, pocos familiares me han visitado así de, es que creo que tiene un problema en el corazón, pero es súper frecuente, ¿no? Yo creo que arriba del 60% de pacientes mayores de 7 años tienen problemas cardíacos. Eh, Aproximadamente arriba del 80% de pacientes que tienen más de 12 15 años tienen problemas cardíacos, Sí, ¿no? Y muchísimas veces se detectan, pues, de manera incidental en la consulta, exacto. ¿no? Sí, Pero sí creo que también es de los temas más frecuentes que hay. O sea, sí, hay una incidencia enorme y además también cada vez, topo pacientes más jóvenes con problemas cardíacos. sí. Tan jóvenes, bueno, estoy hablando de problemas degenerativos, ¿verdad? Porque obviamente hay problemas congénitos, Ujú. que, pues, desde muy cachorros los tendríamos que detectar, pero problemas degenerativos me estoy encontrando con pacientes de 4 años, 5 años, que ya tienen ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, pues, es importante que también estemos muy al pendiente de, o sea, no solo llevarlos, sino asegurarnos que sea un examen físico completo para poder detectar este tipo de problemas. Sí, y muchas veces, bueno, no sé si te ha pasado que justo como que hay médicos que por hacerlo rápido no lo llegan a auscultar. Y en cuestión de días, otro médico lo llega a auscultar y dice: "Sospechoso, sí, antes no lo tenía". Sospechoso antes no lo tenía, pero sí, es algo que tristemente ha estado creciendo mucho en pacientes yo creo que en al menos estos 5 años yo sí he visto un crecimiento enorme en pacientes con cardiopatías. Y precisamente lo que tenemos que entender de estas enfermedades es que son crónico-degenerativas, las que son crónico-degenerativas, porque ya hablamos de las congénitas, o sea, que los pacientes nacen con estos problemas, pues muchas veces, estas enfermedades necesitan de estudios cada determinado tiempo para ver si las medicaciones que se están dando son adecuadas. Entonces, sí tiene que ser también ahí, pues, algo que nos no lo tengamos presente en casa cuando tengamos un paciente con problemas de corazón.
Así es. Finalmente, pues son seguimientos que se van a tener que hacer de por vida. Y justo creo que otra, no sé, en tu experiencia, justo en pacientes ya de edad avanzada, me es muy frecuente que lleguen por problemas renales. Súper, súper. Creo que es inclusive más frecuente en gatos que en perros, al menos desde mi punto de vista. No sé, habrá que platicarlo con la nefro, Ujú. pero sí, sí, cada vez hay más. Y posiblemente no es que haya más, posiblemente es que cada vez hay más diagnóstico, ¿no? O sea, cada vez nos estamos dando más cuenta y afortunadamente en etapas más tempranas, en momentos que son pues mejor tratables, claro. Pero sí, definitivamente es otra de las cosas que se presentan, híjole, día a día. Sí, yo creo que de, no sé, 10 pacientes ya gerontes, yo creo que 8 sí tienen temas renales Ujú. ¿Tienen o están por tener? o están por tener. ¿Verdad? Sí, aquí estoy totalmente de acuerdo. Creo que otra enfermedad, sí, enfermedad que se presenta con bastante frecuencia es el tema de artrosis, ¿no? Enfermedad articular degenerativa, que también creo que es muy subdiagnosticada y muy subestimada, ¿no? Porque eso es como de, bueno, y aparte le duele la cadera, ¿no? Mm, Y sí, el perro tiene enfermedades endocrinas, que también es otro punto a tratar, pero tiene, no sé, A, B, C, D, y luego la cadera, ¿no? O le trona la rodilla. Sí, sí, sí. O sea, es importante, la que a lo mejor no es una enfermedad que pone en riesgo la vida del paciente, pero claro que deteriora calidad de vida. por supuesto, porque no sé si tú crees que sería bueno para ti vivir con dolor constante. Claro. No está padre. Sí. Y obviamente ellos no pueden hablar y decir, oye, humano, me duele la rodilla. No te lo va a decir. No, y aparte, o sea, es como, hoy no me duele tanto, vamos a jugar. Sí, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. sobre todo, bueno, no, tanto perros como gatos, porque de hecho en gatos creo que es todavía más sobrediagnosticado, es todavía más difícil de detectar y creo que también por parte de nosotros como médicos es algo que como que no volteamos a ver tanto en gatos y sí que se presenta, o sea, sí es algo pues que debe ser del día a día, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, es otro tema como bastante importante, porque además es una enfermedad que requiere una terapia como con varias especialidades, ¿no? O sea, no nada más es, sí, darle para el dolor y ya, o sea, hay que tratar dolor, hay que tratar la parte de nutrición, hay que ver que el peso sea adecuado, fisioterapias, o sea, son varias cosas que se tienen que ver, ¿no? sí, y la gente podría pensar que es muy sencillo y nada más dar ahí pastillas para el dolor y san se acabó. Pero es mucho más complejo que eso. Claro, porque además, pues, desafortunadamente los medicamentos, pues, sí tienen algún efecto secundario, en mayor o menor medida, pero, pues, sí que van a tener algún efecto secundario. Entonces, sí hay que, pues, apoyarnos de las más herramientas posibles para disminuir esos riesgos o esos efectos. Claro. Lo mismo, ya tocaste ese punto, las enfermedades endocrinas. Híjole, sí, también son, bastante frecuentes y además creo que todavía hay mucho, no sé, desconocimiento. Digo, creo que en humanos pasa y, pues, es, lógico pensar que en perros también, pero me toco con muchas personas que es como de, ¿cómo? O sea, ¿también les da diabetes a los perros? Sí, sí, le da diabetes a los perros. O sea, pero ¿cómo? Es que mi tío tiene, síndrome de Cushing, ¿a poco también le puede pasar a mi perro? También le puede pasar a mi perro, ¿no? O es que, ay, mi mamá tuvo hipertiroidismo, ¿a poco el gato puede tener hipertiroidismo? Señora, sí, es muy frecuente, ¿no? Entonces, claro que las mismas enfermedades endocrinas que se presentan en humanos pueden llegar a presentarse en perros y gatos. Algunas más frecuentes en perros, algunas más frecuentes en gatos, pero por supuesto, y de ahí la importancia de hacer pruebas constantes,
de prestar atención a signos que a lo mejor no son tan evidentes, ¿no? Como el que tomen un poquito más de agua, como el que de pronto empiecen a orinar un poquito más, que orinen más clarito, que a lo mejor estén comiendo mucho y no suban de peso, o al revés, ¿no? Que estén comiendo poquito y de pronto solo sube y sube y sube de peso. Esos son signos, pues, que nos están indicando que algo tal vez no está tan normal. Y lo que me gusta justo de esta parte es que cada vez más le prestamos más atención a nuestras mascotas. Tú hace poquito, no sé si nos quieras platicar la historia de cómo supieron que un gato tenía, pues, problemas endocrinos por la observación más bizarra. Totalmente. Sí, pues no fue una consulta que me tocó a mí, fue, con una colega, pero sí, se me quedó tatuada, en la cabeza, porque además, bueno, deben saber que, entre médicos siempre diferenciamos familiares propietarios de perro y propietarios de gato. Tienen características totalmente distintas, ambas, bastante buenas, pero claro que se superdiferencian, sí. Y una de las características clave entre propietarios de gato es que justamente suelen ser demasiado observadores, demasiado detallistas, y algunos se auto refieren como exagerados, ¿no? Que yo no lo diría así porque la realidad es que hay mucha sabiduría en sus palabras, la verdad es que sí, o sea, algo sabe, ¿no? Entonces, Ay, los propietarios de gatos saben cosas. saben cosas. Entonces, con esta colega, el motivo de consulta fue, es que mi gato se sube a la lavadora y jamás se había subido a la lavadora. Y mi colega fue como de, ay, por favor, eso no puede ser real. Pues bueno, se le hicieron pruebas de sangre, un panel completo, entre las cuales pues se midió hormona tiroidea y el gato tenía hipertiroidismo. ¿What? ¿Por qué? No sé, la verdad es que no, o sea, no alcanzo a generar una, eh, teoría, ni siquiera de qué del hipertiroidismo llevó al gato a subirse a la lavadora cuando antes no lo hacía, pero sí, claro, o sea, pueden ser, signos también digo, eso no significa que ya mi gato se sube a la lavadora y entonces ya tengo hipertiroidismo, no, pero, o sea, no, tampoco, pero vamos, esos cambios que podrían parecer sutiles, pues tal vez sí nos están indicando algún problema, Claro, ¿no? y por eso te digo, a mí me encanta decirles, porque es real, ustedes los conocen mejor que nosotros. Entonces, cualquier observación que ustedes tengan, cualquier cosa que les llame la atención, háganoslo saber en la consulta, porque aunque sean detalles súper que a nosotros nos parezcan insignificantes, o sea, nosotros como propietarios o tutores, a un veterinario le puede alertar y nos puede llevar a, pues, encaminarnos a un diagnóstico un poco más acertado. Así es. Sí, justo, por eso es importante que siempre hagamos equipo, ¿no? O sea, la realidad es que gran parte del éxito en nuestros diagnósticos tienen todo que ver con la historia, porque pues nosotros hacemos un ratito en el consultorio, en casa, en donde ya hemos platicado de eso, pero hacemos un ratitito, pero finalmente quienes viven con ellos, quienes están conviviendo, quienes los están observando y demás, pues sí son toda la familia, ¿no? Entonces, por absurdo que les parezca algún comentario, la realidad es que no lo es. O sea, muchas veces sí puede ser información importante. A lo mejor no, ¿no? Pero preferible decirlo que no decirlo. Sí, totalmente. Porque, bueno, creo que más adelante ya tenemos planeado también hablar sobre capítulos de las consultas más bizarras. Em, pero este dato a mí en esta consulta, de verdad, el motivo de consulta fue, creo que mi perro ve fantasmas. Ya les contaré esa historia más adelante, pero bueno, para mí fue un foco súper rojo que llegaran a decirme que el perro veía fantasmas. Pero bueno, ya en la consulta, cuando ya la chica me fue hablando sobre por qué creía que su perro veía fantasmas, obviamente ya eran, pues, indicios de que teníamos ya una enfermedad,
degenerativa de la edad, pero me dio mucha risa que la gente lo asoció así como algo que pues obviamente les llamaba mucho la atención porque hacía cosas que normalmente no hacía el perro. Y en este caso fue que el perro empezaba a ladrarle a la nada, ¿no? Y de repente se iba y veía una esquina por horas y ella pensó genuinamente que su perro estaba viendo fantasmas. Ha sido de las consultas que más me han marcado, me encantó. Ya les platicaré esa historia más adelante, cuando tengamos ese capítulo, pero sí, o sea, o sea, ponerle atención a estos signos o bueno, a estos comportamientos, creo que sí es muy importante y a nosotros nos ayuda mucho. Entonces, háganlo, por más que no les dé pena. De verdad, platíquenos todo, así, aunque digan, es que, ¿sabes qué? Ahora sí se aventó un gas que olía peor que los anteriores. También es importante esa información. Tú no te limites. El límite es el cielo. Sí, No, claro, y además, y ya creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? El que tomen fotos, el que nos enseñen videos, o sea, la verdad es que sí que nos ayuda y muchas veces me da, no sé, hasta ternura, ¿no? Que me dicen, ay, perdón, ¿le puedo enseñar la foto, por favor? Por favor, enséñenmela porque claro que me va a dar información. Luego mi celular está lleno de cacas y vómitos y cosas ahí muy, este, cosas ahí muy agradables de ver, ¿no? Pero la realidad es que sí, o sea, sí que nos sirve. Entonces, si algo les parece raro, tómenle foto, tómenle video, descríbanosla, platíquenos. Claro que nos puede dar muchísima información. Ah, ¿qué otra razón o por qué otra razón te visita? porque los perros ven fantasmas. Se No, suben es a que me la encanta esa lavadora. historia porque se suben a la lavadora los gatos. No, pues creo que, bueno, lo tocamos un poquito con el tema de las diarreas, pero las diarreas no son el único signo. Me llegan muchos pacientes también por enfermedades infecciosas. Es más frecuente en cachorros, también es muy frecuente en gatos. No sé, tú que tienes mucha más experiencia en gatos que yo, a mí en lo personal me han llegado muchos pacientes con PIF. Sí, sí, cada vez son más frecuentes los diagnósticos. No creo que sea más frecuente la enfermedad, Ok. creo que son más frecuentes los diagnósticos. Y justo porque estamos pasando o estamos migrando de este punto de gato que sale a la calle y le pongo el plato de comida y de pronto se aparece ahí, pues ya es un paciente que vive en la casa y que afortunadamente, digo, también seguro que lo trataremos más adelante, pero afortunadamente tenemos más gatos completamente indoor, ¿no? O sea, que realmente ya no dejan salir de casa, que ya no dejan que tengan contacto con otros gatos. Y esto particularmente en Ciudad de México es importante por la cantidad de riesgos a los que están expuestos, empezando justamente por la alta población de gatos en calle y con esto, pues el riesgo de contraer enfermedades infecciosas. Luego entonces, parece que me estoy contradiciendo. No. Lo que pasa es que pues también estamos viendo muchos pacientes que fueron adoptados de la calle. Entonces, estando completamente dentro de casa, es más fácil que vean la signología que se presenta, ¿no? Y no de repente solo nos llegue el gato. Exacto. Entonces, sí, creo que cada vez estamos diagnosticando más. No creo que sea la infecciosa más común. Yo Ok. creo que la infecciosa más común con y sin signología es leucemia. Sí, yo creo que leucemia aviar felina, o sea, hay una población altísima, sobre todo en lugares que tienen una densidad alta de datos, ¿no? En estos refugios o en personas que tienen muchos gatos en una casa hogareña, digo, he conocido familias que tienen 20 gatos, eh, cada quien, ¿no? Yo con trabajos puedo con mis tres, pero justo estas familias que tienen densidades altas de gatos, pues tienen también una cantidad alta de pacientes positivos a leucemia, ¿no? Y ya decía, con signología o sin signología, hay algunos gatitos con leucemia que
pueden vivir bastantes años sin problema. Pero bueno, finalmente sí se presenta bastante frecuente, ¿no? En gatitos, panleucopenia, también creo que es algo bastante frecuente. Sí, muy triste, Mucho. pero sí, sobre todo en gatitos cachorros. Ujú. Ay, no, sobre todo en gatitos cachorros. Pues porque hay gatitos que no son cachorros. Todos los gatitos son gatitos. Pero bueno, sí, sobre todo en cachorros. Pues sí. Y en perros, ¿cuál considerarías o cuáles considerarías que son las enfermedades infecciosas más frecuentes? Pues hablando específicamente de cachorros, parvo. O sea, yo creo que sí, por mucho parvo, con o sin coronavirus. Creo que, o sea, tenemos una cantidad impresionante de parvo, ¿no? Ya no tan bebecitos o ya no con estas defensas tan bajas, pues parasitarias, ¿no? Y parasitarias, ya platicamos, de Giardia, algunos nematodos, pulgas, o sea, hay una cantidad impresionante de pulgas en la ciudad y en todos lados. La verdad es que es un parásito que se encuentra muchísimo y finalmente lo mismo que hablábamos hace rato, ¿no? A lo mejor no es un problema que ponga en riesgo necesariamente la vida de nuestro paciente o a lo mejor de una manera muy indirecta, eh, pero pues claro que nos va a generar algunos otros problemas secundarios que al final van a repercutir en la calidad de vida de nuestro paciente y nuestra, porque los parásitos se nos pegan, Claro, ¿no? y hay enfermedades que pueden estos parásitos transmitir que a nosotros también nos pueden afectar. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, como las garrapatas, que ahí sí sería un tema a lo mejor un poco más de cuidado, las enfermedades que transmiten, ¿no? Y el problema no es la garrapata per se, sino todos los bichos que conlleva, Ujú. ¿no? Yo creo que esas serían de las más frecuentes que veríamos. Yo sí, opino lo mismo. ¿Alguna otra consulta que tú consideras que es frecuente? Es que un tema muy complicado. Vean. Es que creo que no es tanto que la busquen todavía, pero sí creo que es algo que se presenta cada vez más y es de conducta, Ok, ¿no? Que también ya alguna vez lo mencionamos, no voy a andar mucho porque ya también se nos está acabando el tiempo, pero tenemos muchísimos pacientes que están teniendo muchos temas de conducta y pues tiene que ver con la relación que tenemos con ellos, ¿no? como nosotros podemos, tenemos el poder de afectar el comportamiento de nuestras mascotas. Al 100%. ¿Cómo? Pues porque no son niños chiquitos, otra vez, no es mi bebecito que va a ser mi bebecito por siempre. No, que la realidad es que no nos enseñan a hablar gato, no nos enseñan a hablar perro, y el lenguaje que tienen ellos no es el mismo que el nuestro. Entonces, pues eso sí genera pues cambios en su conducta que al final se van convirtiendo en problemas. Hay muchos problemas de conducta. Ahorita estamos viendo pues muchos animales que fueron adoptados o adquiridos durante pandemia y que tienen, bueno, la vida de traumas, ¿sí, no? Entonces, De que no tuvieron este desarrollo social que es muy importante en la etapa de cachorros, que están como los niños, ¿no? Tenemos este desarrollo, el crecimiento, nuestro cerebro es una esponja, como lo quieran ver, pero en cachorros esto también pasa y la parte de la socialización es muy importante. Como comentas, en pandemia, por obvias razones, no podíamos salir a que nuestros perros convivieran con otros perros, incluso con otras personas, y sí son pacientes agresivos, sí, o muy temerosos. o exacto, muy ansiosos. Entonces, eso creo que también es otro de los temas que más frecuente vemos. Pero pues bueno, se nos acabó el tiempo, como siempre, como agua. Uy, es que casi no hablamos. Sí. Pero pues un placer de nuevo contigo. Muchas gracias.
La verdad es que a mí me gusta mucho este espacio. Ya saben ustedes cuáles son ahora, pues, las consultas más frecuentes que nos llegan a los veterinarios, para que también ustedes estén al pendiente en casa, de si hay algún signo que estaría bueno que lo viéramos con nuestros médicos veterinarios de cabecera. Y pues si tienen dudas, comentarios, algo que quieran tratar, por favor escríbanos y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.